Hola, los que ya se están uniendo. Hello. Qué bueno. Bienvenidos a todos. Aprovecho aquí mientras se están conectando. ¿Me oyen bien todo? Como hoy me voy a estar moviendo un poquito, no me voy a poner micrófono, pero si me pueden ir diciendo si se oye bien, estaría chévere. ¿Sí? ¿Todo bien? Ah, bueno. Qué chévere que ya se están conectando. Súper. Pues bueno, entonces igual me presento un poquito, pues para los que no me conocen, aunque veo mucha gente muy conocida, que quiero mucho, por ahí, les cuento rapidísimo para los que no me vieron o no me conocieron pues en la charla anterior. Yo soy Catalina Restrepo, soy directora del Art Magazine y del Art School, solidarizándonos con este momento tan duro pues de todo el mundo que está en sus casas, que necesitamos ponernos a hacer cosas que nos hagan pensar en, en lo que va a pasar después, en tener los ánimos arriba y todo. Pues entonces vamos a estar compartiendo unas charlas y pues compartiendo ciertas cosas también con la gente aquí en la Art School. Empezamos con las charlas sobre el mercado del arte contemporáneo, sobre portafolio, sobre la curaduría. Y en estos días, mañana vamos a estar hablando con José Ortiz, que es un artista que también es médico y que tiene una obra interesantísima que tiene que ver con, su investigación principalmente es sobre el papiloma humano y tal, pero es muy chévere porque él hace una relación de pues, cómo se comporta ese virus en el microscopio. Se parece muchísimo a cómo se comporta pues cómo nos comportamos en la sociedad, en las políticas, ¿no? Que al hombre no le pasa nada y a la mujer le cae todo, y digamos como en la sociedad pues al hombre es el que no le pasa nada, y a la mujer es cuando se entera es porque ya está invadida y ya pues es muy complicado, ¿no? Eso Joselo, muy a grandes rasgos. Luego vamos a hablar con Dorín, que es una vieja increíble, la adoro, es así impresionante. Ella es especialista en cultura digital, entonces está chévere porque además de hablar de un montón de proyectos interesantísimos que trae, vamos a hablar sobre justamente o sea, qué va a pasar con Internet, porque Internet, como la conocíamos hasta ahora, va a ser otra cosa. O sea, Internet, la manera en la que trabajamos, en la que nos relacionamos, todo a partir de este momento y de esta cuarentena global va a ser otra cosa. Entonces va a estar súper chévere lo que ella nos tenga que decir. Ahí vamos a hablar con Gonzalo Ortega, que es mi esposo y que también es curador y que seguramente lo vieron en la charla sobre curaduría. Y luego vamos a hablar con Alejandra Baltasares, que ahorita también les voy a mostrar un poquito. Les voy a mostrar un ejemplo de una cosa muy chévere que ella hizo, un material impreso complementario a su portafolio. Pero bueno, con ella vamos a hablar sobre las residencias artísticas, cómo es esa experiencia, ¿no? O sea, qué tanto cambia un proyecto cuando lo visualizamos para aplicar a una determinada ciudad en un contexto pues que es ajeno al nuestro, y qué tanto puede cambiar desde la parte como más de aplicación, de formatos, de dónde buscar, de cómo aplicar y qué son, hasta qué pasa cuando uno ya está ahí y tiene que investigar y se enfrenta con un tiempo de, bueno, ¿qué hubo? ¿Qué va a hacer? ¿No? Entonces, pues bueno, ahí les dejo para que después nos sigan, compartan por favor también esas imágenes para que le llegue a más gente y pues más puedan aprovechar. Entonces, pues bueno, la charla de hoy, primero les voy a compartir algunos ejemplos. Como yo me la paso dando cursos de portafolio, me encanta ver los artistas qué tipo de cosas hacen también como para promocionarse, o como el tipo de material, cómo se organiza la información. A mí me encanta eso. Yo tengo mi propia colección.
una colección tal vez un poquito rara, pero es de justamente material impreso, de complementario al portafolio. Una de las cosas más importantes de las que hablábamos el día de la charla, ¿no? De los errores frecuentes en la construcción del portafolio, y que también es una pregunta que me hicieron varios, es qué tan necesario es tener una página web, ¿no? Y yo digo que es súper necesario, es decir, es indispensable, sobre todo en estos, pues hoy en día no tener una página web es prácticamente pues un despropósito, es decir, es muy difícil que un artista pueda, digamos, como labrarse un camino, pues una trayectoria, comunicarse con gente y que aproveche las oportunidades si no tiene una página web. Entonces, pero también es cierto que pues que la parte impresa, pues es decir, hay mucha gente que todavía necesita el objeto, ¿no? Pero entonces también hay que ponerse, digamos, no sé si se acuerdan, pero en la charla hablábamos de entender al otro, o sea, es decir, estoy en mi punto A, esto es lo que yo hago, reconozco lo que hago, sé cuál es el punto B, ¿no? ¿Qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, cuáles son mis sueños, cuáles son mis metas, ¿no? A dónde quiero llegar. Y entonces, y el portafolio es como esa herramienta, esa llave que me lleva del punto A al punto B. Pero es importantísimo entender las necesidades del otro, desde lo que, o sea, es decir, si lo que le interesa es la venta, o sea, la parte, digamos, como la comercialización del arte, o si es la parte de la legitimación, o si es una revista, o sea, qué es lo que quiere el otro, para saber yo qué, o sea, por dónde cómo puedo abordarlo. Es decir, si yo sé que el otro vende, entonces pues yo sé que igual por la parte, digamos, como comercial y como mostrarle que yo ya tengo, digamos, como mi legitimación y detrás tengo un potencial de mercado también importante, entonces eso le va a interesar al otro. Si voy a hablar con un curador, pues entonces que yo le hable de cuántos millones vendo en obra, pues no le va a interesar porque el curador no vende ni compra arte, ¿no? Bueno, esencialmente, hay unos que sí, claramente. Entonces, entender cuáles son las necesidades. Y también es importante entender el momento en el que presento la obra y qué tanto puedo demorar. Por ejemplo, cuando uno va, digamos, cuando uno tiene un estudio visit, ¿no? O sea, uno recibe a un curador, a un galerista, a un coleccionista, a alguien en el estudio para mostrarle, uno tiene que tener en cuenta que el tiempo, o sea, uno tiene que tomarse máximo, con todo y el cafecito de la entrada, 45 minutos en toda la experiencia, es decir, desde el saludo inicial hasta el recorrido, digamos, como por los diferentes proyectos. En esos proyectos, o sea, en esos proyectos que yo le voy a mostrar, yo tengo que haber investigado a esa persona y entender qué tipo de proyectos le interesan para mostrarle de primeras lo que sé que le puede gustar o lo que le puede interesar, ¿no? Tener a la mano, por ejemplo, libros o cosas que complementen, digamos, como la investigación o lo que yo estoy haciendo, para que también de pronto pueda ser como como el inicio de una conversación. Ahora, si el curador o pues la persona que está en el estudio se demora 4 horas, perfecto, buenísimo, pero ustedes tienen que tener en mente que solamente 45 minutos. Si ustedes, o sea, les dieron una cita y van a mostrar su portafolio en la oficina, digamos, o en el espacio de un curador, ¿no? O de un galerista, pues, o sea, ustedes no es en su estudio, sino en su espacio, tienen que contemplar que ustedes hablando sobre su proyecto no se pueden demorar más de 15 minutos. Si ya esa persona empieza a preguntarles y se quedan hablando 3 horas, perfecto, buenísimo, qué chévere, eso está súper bien. Pero tienen que ser muy conscientes del tiempo del otro, de no caer en plancha y no atosigar. Por eso también, digamos, como ya sería un error, no tanto como al hacer el portafolio, sino al presentarlo, es, digamos, por ejemplo, no tener claro qué es lo que voy a decir. Cuando yo estoy presentando el portafolio, una de las cosas que hablábamos es que no se podía, o pues yo no recomendaba pues que pidieran, digamos, como feedback o consejos o tal. O sea, si estoy en plan de quiero que me revises y lo que me interesa es tu feedback, bueno, sí, perfecto, pero entonces esa persona tiene que entender que lo que vamos a hacer es, te estoy pidiendo un consejo.
Pero si lo que yo quiero es mostrar mi trabajo para que me contemplen en una exposición, para que de pronto conseguir la representación de una galería y tal, esto es lo mío. Yo no me voy a poner a preguntarle, ¿será que sí? ¿Tú qué opinas? ¿Será que esto mejor en verde o en rojo? ¿O lo enmarco así o así? No, esto es lo que es y yo estoy segura y esto es producto terminado, ¿no? Entonces, es muy importante, por ejemplo, cuando uno está contemplando esos 15 minutos, cuando uno va a visitar a alguien para mostrarle su trabajo, mostrarle su portafolio, no irse, por ejemplo, no hablar de proyectos que están todavía en el aire, que ni siquiera ustedes mismos les ha caído como el 20, como que no lo tienen terminado. Entonces, porque si no tienden a hablar como el científico loco, ¿no? Como es que voy a hacer esto, pero todavía no sé cómo, pero entonces voy allí y allá. Y entonces, eso es mejor evitar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta el cómo se presenta, dónde se presenta, ¿no? Y considerar el tiempo del otro, sus intereses y tal. Entonces, para eso, cuando ustedes vayan y muestren su portafolio, es decir, la página web, ¿no? Pueden, o cuando reciban a alguien en su estudio, pueden tener cierto material impreso que les va a servir para que esa persona tenga en su escritorio, ¿no? Y se acuerde, ya sea de su nombre, del contacto, de la página web, porque en una de esas, o sea, se acuerda, ¿no? Es decir, está buscando información y se acuerda que tenía este brochure o esta hoja o esta postal de este artista y ya lo puede, digamos, como contactar. Hoy en día es una realidad y mucha gente, yo misma, me he gastado plata imprimiendo tarjetas de presentación. Las tarjetas de presentación hoy en día, pues es como una mera formalidad. Realmente no tienen tanto digamos, como, sí, como el uso, tal, no es como el de antes. Antes la gente sí tenía un librito con todas las tarjetas o estos muy bonitos que eran como redonditos y uno buscaba como los datos. Hoy en día no existe eso, realmente la gente no lo usa, ¿no? Es más por WhatsApp o si acaso un QR o mándame un mail y ya ahí te tengo los contactos. Entonces hay que sobresalir un poquito de todo lo demás, es decir, hay muchos artistas entregando sus tarjetas de presentación, repartiendo CDs, aunque ya no tanto, muy bien, pero hay que sobresalir un poquito. Entonces, dependiendo del foro donde van, pues pueden digamos, como aprovechar y hacer diferentes tipos de material impreso. Entonces, les voy a empezar a mostrar uno muy chévere que es de, por ejemplo, Alejandra Baltasares. Ella estuvo en Japón y coincidió, ¿no? Cuando estaba haciendo ahí su proyecto y tal, estaba la feria. Obviamente ella no podía, invertir en portafolios impresos engargolados grandísimos, porque pues primero el peso, o sea, es una barbaridad, ¿no? Y sin tener la certeza de que puede entregarlos y que sí los van a aceptar, ¿no? Pero de todas formas, pues sí quería hacer algo. Entonces hizo dos formatos que están muy chéveres. Uno es tamaño postal, porque también cuando yo les decía que hay que pensar en el otro, pues piensen que muchas veces, o sea, como que si yo, por ejemplo, estoy en una feria y de repente hablé con alguien, ese alguien me dio un portafolio, si me da algo muy grande, muy estoperorudo, pues entonces ya no tengo dónde guardarlo y termina en la basura. Entonces hay que pensar en formatos que sean fáciles de llevar, de guardar, de no pasa nada si me los dañas, ¿me entiendes? Porque también hay muchos artistas que gastan un platal haciéndose unos portafolios divinos, empastados, todo, y pues obviamente como que los prestan. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo trabajaba en una galería muy chévere, me acuerdo que una vez llamaba a una artista desesperada, histérica, porque había dejado su portafolio en la entrada o con el vigilante, quién sabe qué, y que era un portafolio que le había costado un montón de plata hacerlo y no sé qué, y que entonces que si lo vieron o no, que entonces por lo menos se lo devuelvan y tal. Y en la galería nadie sabía quién tenía ese portafolio. Entonces, pues al final, pues eso se volvió un problema. Yo tengo que dar algo que si lo rompen, lo botan, lo que sea, pues no sea problema. Porque
En el caso de esta artista que les digo, pues al final, de pronto sí era la mejor artista del planeta Tierra. Y claro que le íbamos a exponer, de pronto. Pero lo más probable, o sea, al final lo que terminó pasando es que, pues como que nos aturdió a todos y al final cuando encontramos el portafolio, lléveselo y no nos moleste más, ¿no? Entonces, siempre es mejor dejar las puertas abiertas. Entonces, cuando ustedes hacen un portafolio muy mono, muy lindo, no sé qué, que no están dispuestos a perder, es decir, a dárselo a alguien y que ese alguien de pronto lo bote o lo guarde o lo que sea, mejor no lo hagan, porque entonces lo que van a comprarse es un problema. Bueno, entonces les voy a mostrar lo que hizo Alejandro Baltasares, que está muy chévere. Entonces se llevó en la cartera, ¿no? O sea, mientras estaba por la feria, en su bolsa, se llevó este material, por ejemplo, que está aquí. Acá hay una foto de las piezas, atrás hay un QR, está el link de su página, todo, ¿no? Y entonces acá hay una foto de un proyecto. Acá está la foto de otro proyecto. Y si lo volteas, hay un póster con la imagen de otro proyecto. Entonces está súper chévere porque pues igual lo guardo, lo veo, digo, ay, qué padre, y ya. Estos son solo imágenes. Ahora, cuando alguien le pregunta, digamos, por ejemplo, un poquito más sobre su trabajo y tal, pues entonces ella tiene así muy bien presentado en su sobrecito de celofán y tal, esto que además se hizo para una exposición que tuvo en Border. Entonces acá tiene el logo de la galería y apoyado y tal, por tal. Y entonces aquí sí tiene un post, o sea, una imagen, pero fíjense lo fácil que es hacer, es una hoja por lado y lado. Y acá tiene el texto, ¿no? Otra pieza, ¿no? Acá está todo el texto completo y atrás igual, un póster. Que además está muy bonito porque hay gente, conozco mucha gente que va a las exposiciones y tal, que les encanta el póster y inclusive a veces hasta los enmarcan, ¿no? Cuando están muy chéveres y tal. Entonces esa es una súper buena idea. Les voy a mostrar varios formatos. Obviamente las postales siempre son una buena idea, pero ¿qué pasa? Postales hay muchos y muchos artistas hacen postales. Y lo que les digo, es importante subirle un poquito, cambiarle algo para poder, digamos, como llevarlo a otro nivel, ¿no? Como que se diferencie del resto, que brille porque es diferente. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar una artista japonesa divina, hermosa, y además tiene una obra increíble, y es la Dura de la autopromoción. Y ella, obviamente japonesa, así bien mona, bien detallista. Entonces, por ejemplo, tiene esta postal, ¿no? Si se dan cuenta, es un formato más flaquito, y atrás, o sea, no funciona como postal, pero tiene 4 fotitos de 4 proyectos diferentes. Aquí, bueno, pues en japonés, pero una explicación chiquita. Y acá, otro texto pequeñito. Y entonces no solamente tengo yo la postal, sino que también si quiero leer un poquito más de quién es o qué era lo que hacía, ¿no? Porque digamos, por ejemplo, en las ferias, que es donde se presta para que uno igual de alguno de estos, pues de estos materiales, solo cuando se lo piden o cuando se da la oportunidad, no para que vayan repartiendo como si fueran flyers. Pero en este tipo de las ferias o en los foros, digamos, donde hay mucha gente del medio y tal, pues es bueno siempre cargar con unos en la bolsa por si acaso alguien le pregunta, oiga, venga, ¿y usted qué hace? No, pues te cuentan y mira, llévate esto y ahí para que te acuerdes. Entonces, esto es buenísimo porque entonces uno se lo lleva y lo tiene guardado, y entonces cuando se quería acordar cómo se llamaba esta artista que hacía esto y lo otro y tal, bueno, pues ya encontré la postal que tiene un tamaño un poquito diferente y entonces ya me acuerdo. Estas son otras postales de ella, ¿no? Que están súper lindas. Yo porque no he tenido tiempo para marcarlas, pero un día lo haré. Y atrás no tienen, digamos, como el formato de postal, ¿no? Que es como la rayita y para poner la estampita ni nada, sino que solamente la ficha técnica. Entonces, la postal siempre es una buena opción. Aquí, por ejemplo, también tengo otra postal muy bonita de Nora Gómez, que es también otra artista, ella es de Monterrey, que quiero mucho, y te la entrega en un papel súper lindo, ¿no? Una de sus fotos, y acá está su página web y tal. Entonces, ese es como otro, sí, como que si se dan cuenta es un detallito
coqueto, pues, que me va a hacer guardarlo y más adelante, pues, de pronto sí, pues estoy haciendo una exposición y tal, pues me acuerdo de esa imagen, se me queda pues grabada. Entonces ya les mostré esas dos cosas. Ahora les voy a mostrar Kanako, por ejemplo, cuando ella tuvo bueno, ha tenido muchos, pero ella estuvo en una residencia muy importante en Alemania y entonces por lo general en las residencias hay un momento en el que hacen como estudio visits, pues a todos los residentes. Entonces abren las puertas, invitan a curadores, invitan a galeristas, coleccionistas, a otros artistas, y entonces ya en su estudio ella tiene, por ejemplo, igual que Alejandra, ¿no? Como una especie de flyer póster, pero si se dan cuenta tiene un formato diferente, que es lo que les digo, darle el twist. Entonces ella te lo entrega así, o sea, esto con una hoja tamaño carta, bond, impresa en la impresora de la casa, con su currículum actualizado, ¿no? Entonces te lo entrega así, por si acaso lo quieres doblar y no pasa nada. Y tiene esto, que obviamente si se dan cuenta el detallito, pues como que está como a la mitad y entonces como que te dan ganas de abrirlo, a ver qué es lo que hay. Entonces aquí está el título, ¿no? Del proyecto. Estas, digamos, por ejemplo, son carpetas de proyecto. Ahorita este es de uno y luego les voy a mostrar de otro. Entonces aquí está el póster, pero si lo ven por detrás está el texto, ¿no? El texto del proyecto y su currículum completo acá, y fotos del registro. Este, por ejemplo, es de varios performances que hizo, digamos, como en relación a este proyecto. Este es de uno y tiene aquí, tengo de otro, ¿no? De otro. Entonces, si ven acá como registros del performance, y atrás otros proyectos relacionados, otras imágenes, que está divino. Igual también ahí en las historias para mejores amigos, ¿no? que estoy haciendo ahí, les voy a poner los nombres de todos los artistas por si quieren checarlos. En otra oportunidad también Kanako entrega, por ejemplo, otra vez lo de la postal en otro formato diferente, y además, vean lo inteligente, lo entrega otra vez con la hoja de sala de la exposición, ¿no? Atrás con otras fotos en blanco y negro, muy sencillo. Y entonces ella entrega la hojita muy mona, así. Entonces ya uno sabe que, ay, qué lindo, quiero esto, lo voy a guardar para siempre. Díganme si no está además divina. Entonces, eso es súper chévere. Luego, por ejemplo, bueno, este es otro tipo de postal que además, este es digamos como más normal para que los que no se quieren, digamos, como tal vez gastar mucha plata en eso, pero igual de todas formas, no porque sea con poquita plata no se puede hacer algo lindo, para nada. Este está muy chévere. Este solamente en blanco y negro, es un papel suavecito, solamente que aquí lo que tienen que tener en cuenta es la diagramación, ¿no? Que esté bien chévere, o sea, como que el diseño sea muy bonito. Luego, por ejemplo, para los que quieren hacer postales, hay un proyecto muy chévere que hizo Momo Hagerman hace mucho tiempo, creo, no sé si lo siguieron haciendo, pero me acuerdo que lo hicieron como en el Muca Roma, yo no sé, tengo estos de hace un montón. Entonces era un proyecto, si se dan cuenta, son básicamente dos impresos, o sea, es esto y este acordeón, ¿no? Entonces se puede imprimir el acordeón por lado y lado y se cortan varios, y en un mismo pliego salen varios y es por lado y lado. Y entonces lo chévere es que aquí entonces pueden tener, por ejemplo, acá el currículum, ¿no? O la semblanza. Por detrás puede estar inclusive el statement del artista, ¿no? Y acá están las fotos, pueden ser de los diferentes proyectos, de las diferentes obras, ¿no? Por lado y lado.
Esto me parece súper lindo y creo que además no es caro de hacer, pues no es como imprimir un libro y sacar, que uno tiene que sacar como 1000 copias porque si no queda lo mismo sacar 500 o 1000 lo que sea, no. Yo creo que esto perfectamente en un, no sé si en Office Max, pero de pronto en una imprenta así como eh, chévere, como de confianza, igual lo pueden hacer muy fácilmente. Entonces les digo, es como diseñar por lado y lado este cartoncito, ¿no? Por un lado, por el otro, y luego pegarle el acordeón. Y está divino, o sea, pues es decir, yo creo que esto les puede ayudar mucho. Entonces, digamos, por ejemplo, pueden tener para un estudio visit, para un open studio, ¿no? Para que si van a hacer un fin de semana que abren su estudio y que va a llegar gente, pues igual se pueden llevar eso. Si ustedes van a otro país y hacen citas de pronto con una galería o algo, entonces chévere que después de la reunión de 15 minutos, pues al final es como, bueno, qué bueno que te gustó, o lo que sea, te dejo aquí por si acaso, después le quieres echar una revisadita con más calma y ya, eso funciona súper bien. Ahora, hay otros que digamos que son como más normales, digamos, pero también son sencillos de hacer, o sea, más normales, no, más convencionales, ¿no? Básicamente un folletito, este es de Rodrigo Imas, que está muy chévere porque es muy completo, porque acá, digamos, por ejemplo, tiene un texto muy padre y luego entonces aquí, por ejemplo, varias piezas, ¿no? Con las fichas técnicas y tal. Entonces, esto también puede ser, bueno, por supuesto, no son todas sus obras, no es un portafolio completo para nada, pues él tiene una obra gigantesca, un cuerpo de obra enorme, ¿no? Atrás, digamos, puede tener el currículum. Y esto, digamos, por ejemplo, pues es buenísimo porque me da una idea de lo que hace el artista y luego yo puedo tenerlo presente, puedo tenerlo en mis archivos para checarlo después y eventualmente imprimirlo, invitarlo a una exposición o algo. También, digamos, por ejemplo, este ya tiene, es que les digo, mi colección ya tiene pues varios años. Pero por ejemplo, también es un folletito chiquito de Amilcar Rivera, que es un artista de Puebla, ya se me está desprendiendo, pero pues básicamente es lo mismo. O sea, son las imágenes de su portafolio y pues y textitos y el currículum completo, y es así chiquitito. Esos son, digamos, como más convencionales. Luego, por ejemplo, parecido un poco a también está que es básicamente, sí, el acordeón solito, digamos, pero que cada hoja tiene, digamos, como el tic, tic, tic para romperla, y entonces ya si yo quiero dar solamente una postal, pues puedo darla, o si quiero, pues te doy la coleccioncita con todas las postales. Y atrás, entonces, en este caso, sí está toda la información, ¿no? O sea, es decir, la misma información en cada una de desde las imágenes, pero pues está bien bonito. Esto también puede funcionar. Ahora les voy a mostrar el más antiguo, pues, o sea, la pieza más antigua de mi colección de impresos. Esta la tengo desde Bogotá, desde que yo estaba en la universidad, pero me pareció súper chévere, no tanto pues por lo que dice, creo que no lo he terminado de leer, era como una especie de revista, creo, se llamaba Ver para Creer, pero entonces esta tiene un formato muy chévere porque te entregaban esto, que está hecho en un papel pues no muy normal, que obviamente uno podría invertirle un poquito, aunque sea un papel donde las imágenes se vean muy bonitas, porque obviamente tenemos que pensar que en el portafolio pues las imágenes se tienen que ver muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí está esta parte, ¿no? Que puede ser esto. Luego, por ejemplo, si lo abren el acordeón, acá puede estar un texto mucho más extenso o unas imágenes más grandes. Luego le siguen abriendo y le siguen abriendo y le siguen abriendo. Y atrás está un póster gigante, ¿no? Entonces, de una cosita súper chiquita, súper cómoda, que si yo se la doy a alguien, estoy segura que no la va a botar, se la va a guardar en el bolsillo y la va a ver cuando tenga más tiempo, ¿no? Pero ahí puedo poner la información completa. Ese ejercicio lo hicimos, por ejemplo, le ayudé a hacerlo a Roberta Marroquín, que es una artista, una fotógrafa que quiero mucho también, más o menos en el mismo formato. Este es el Domi, ya después no me quedé con unos de sus, pues de los que fueron así, que fueron más como de este tamaño, digamos, pero básicamente este era el Domi,
que igual en Domi podría funcionar perfecto porque ahí se alcanza a leer y todo. Entonces en su caso era la portada con su página web, y entonces uno abría así y está el statement en inglés y en español. Acá están las fotos de uno de los proyectos y luego abres más y estas fotos y este proyecto que es digamos como más, o sea que necesitan las fotos ser un poquito más panorámicas, entonces acá es como un doble espacio, abajo está la descripción de este proyecto y acá de este lado está todo su currículum, ¿no? Y por el otro lado está una compilación como de varios proyectos, ¿no? Entonces fíjense, en un espacio tan chiquitito, casi que del tamaño de una tarjeta de presentación, está un portafolio súper completo. Por ejemplo, en uno de los cursos de portafolio que di, pues obviamente vimos el tema de las cosas impresas y otro artista de acá que se llama Rogelio Lobo hizo un ejercicio también igual y está muy chévere, también es así chiquito. Este es el Domi, ¿no? Pero es chiquito. Lo abres, aquí está su statement y luego lo abres y acá hay unas piezas y luego acá atrás hay una pieza más grande. Ese tipo de cosas funcionan mucho. Ahora, por ejemplo, acá les voy a mostrar unos todavía más sencillos de hacer. Este es básicamente una hoja carta, pero la portada está lindísima y atrás puede estar el statement, otras fotos chiquitas de diferentes proyectos y el currículum, y con esto quedan divinos, o sea, ya. Que puede ser de este tamaño o incluso más chiquito, ¿no? Ah, no, es el mismo tamaño, perdón. Bueno, también igual, carta, solamente que uno horizontal y el otro vertical, pero miren, esto es suficiente para entregar cuando van a mostrar, digamos, el portafolio. Esto es suficiente. Aquí, por ejemplo, hay otro que es, pues digamos como que también ya es más convencional, pues que es el típico acordeón por lado y lado, ¿no? Entonces ya es como acomoden ustedes la información. Y acá, por ejemplo, hay otro artista que es el mismo acordeón, pero fíjense qué lindo se ve la portada, súper llamativa, y luego está así, ¿no? Acá hay un texto de un curador, ¿no? Y acá atrás está, supongo que lo mismo pero en japonés, y la descripción de otros proyectos. Pero miren qué chévere. Esto es una súper buena idea. Bueno, y que obviamente no es de un artista, es de Art Basel, pero me gustó mucho el formato porque también, o sea, cabe en el bolsillo. Es decir, yo no voy es que en Colombia hay un verbo que no hay en México que se llama el verbo encartar, que es, por ejemplo, cuando uno le dan una sombrilla, que uno se queda como con la sombrilla y no sabe dónde ponerla, ¿no? Entonces, esto es para no encartar a la gente, o sea, que la gente pueda perfectamente guardárselo al bolsillo, lo que sea, y no que esté toda la feria cargando una cosa que ni está seguro de que quiere. Entonces, este formato está muy bueno. También es un acordeón, es, digamos, como pero fíjense, es aquí abajo. Entonces pueden hacer una portada bien bonita, digamos como un pedazo de la pieza, que cuando lo abren queda la pieza completa, y acá empiezan los textos, y acá otras imágenes, y acá también otras, y ya, ¿no? Inclusive pues pueden ponerle la semblanza, o sea, como que organizar la información que necesitan o la que consideran más relevante para eso. Si están, por ejemplo, como en el caso como en este caso que están, pues, ella hace uno por proyectos, ¿no? Kanako Hayashi. Ella hace uno por proyecto. Entonces, si lo que están es tratando de hacer una exposición o de llevar una exposición que hicieron en un lugar a otro país o algo, pues pueden hacerlo, o sea, pueden distribuir la información de un solo proyecto o pueden del portafolio en general. También es, creo que es de una exposición o pues es una hoja de sala, y es básicamente lo mismo que de Art Basel, ¿no? Dobladito en 3, pero
adentro es completa la hoja. Ese tipo de cosas. Y, bueno, y este es otro ejemplo que me parece muy chévere, que he hecho una vez con Judith Memun, que es mi socia en LAR Magazine. Hicimos una exposición aquí de Andares, pues curé una exposición de Andares con Katy Zambrano, y hicimos un catálogo, y el catálogo pues justamente para que fuera algo diferente, algo que no encartara mucho y tal, hicimos en este mismo formato. Copié el formato de la revistita de Tokio, del metro de Tokio. Pero fíjense lo chévere, parece que acá no le cabe nada, que es imposible y tal, pero pues ya saben cómo son los japoneses de inteligentes. Entonces fíjense cómo se puede administrar, pues organizar la información de una manera increíble para hacer un catálogo, ¿no? Esto, por ejemplo, para los fotógrafos, pues puede ser una gran cosa, ¿no? Que te haya textos, los statements, por ejemplo, las descripciones de cada proyecto, todo, pero fíjense cómo se puede administrar de bien la información en esto tan flaquito, ¿no? Y pues está fácil, es imprimir por lado y lado, simplemente igual ahí ayudarse con un diseñador gráfico tal vez, pero es facilísimo, o sea, al final no hay que empastar ni nada, fíjense, es con ganchitos normales, como de cocedora, pero esto también es muy chévere. También, bueno, y que es normal, también como muy, sí es digamos como más convencional, también así como flaquito, y puede ser una buena opción. Y pues bueno, esos son mis sí, ya sé, qué buena colección, sí. Bueno, esos son digamos como mis recomendaciones en material impreso. Bueno, también por ejemplo aprovechen cuando hagan una exposición o algo, este tipo de folletín, pues de hojitas, ¿no? También les pueden ayudar pues para que la gente no solamente se quede con lo que vio en la exposición, sino en el portafolio. Entonces ahora, si quieren, en lo que me organizo rápido, voy a leer algunas de las preguntas que me enviaron. No sé si quieren, si tienen ustedes preguntas sobre el portafolio, ¿no? Sobre la construcción del portafolio, de lo que hablamos en la charla pasada. Igual me pueden escribir. Mientras busco rápido, como estoy en el celular, tengo que buscar en mi computador. A ver, en un portafolio de fotografía, ¿cuánto material es recomendable poner? En un portafolio de fotografía y también de otro tipo de arte, es recomendable poner todo, o sea, en el portafolio web, ¿no? Estamos hablando. Es recomendable poner todo lo que sea necesario para que la obra se entienda, ¿no? En el caso, digamos, por ejemplo, de la fotografía, ¿no? Pues la misma fotografía pues ya es la obra, entonces digamos que es diferente como en el caso de la escultura o algo así, que de pronto pues hay que poner varias fotos de diferentes vistas y tal. Pero digamos, sí, hay que poner la serie completa, y hay que aprovechar que que en las páginas web está la función pues de las slideshows. Entonces los slideshows permiten que uno ponga, o sea, que sea el usuario el que decida cuántas imágenes ver, ¿no? Si quiere ver 5 así rapidito, o si quiere ver las 25 de una misma serie. Entonces las puedes, digamos, como administrar así. Entonces realmente no es cuántas, ¿no? En el portafolio web. Más bien en lo que hay que limitarse un poquito es en el PDF, ¿no? Que digamos, por ejemplo, cuando yo le voy a escribir a un curador para que revise mi obra, o a un galerista o tal, y quiero engancharlo para que se vaya a mi página web y ahí sí tenga toda la información completa, un PDF yo no recomiendo que sea mayor a 15
de 15 a 20 páginas, o sea, por mucho. Entonces, si por ejemplo hay textos que sean o balazos, es decir, o fragmentos de los textos que tengo en el portafolio completos y que al final diga texto completo disponible en este link, ¿no? Para que no, digamos, no se coma esas 20 páginas, por ejemplo, o esas 15 páginas. Entonces ahí ya depende de la cantidad de fotos que quieras mostrar. Si quieres mostrar un par de cada serie, o si prefieres más bien mostrar tus 2 series más importantes, como para jalar, o las más recientes, y ya que en el portafolio se pueda encontrar, digamos, como la información completa de todas las series que quiere y tal. A ver, voy a leer una de aquí. ¿Se puede tener camino comercial y de legitimación? De ser así, ¿tienen que tener material diferente, diferentes portafolios e impresos? Definitivamente. Si tú estás haciendo una obra comercial que no, digamos, es decir, no tiene statement, pero el objetivo es que se venda muy bien, ahí la manera en la que vas a mostrar y que vas a diseñar, digamos, o desarrollar esa página web, ese portafolio y ese impreso es totalmente diferente. O sea, porque tiene un objetivo diferente. Ahí tiene que verse con colores súper lindos, igual y si puedes si puedes incluir, por ejemplo, elementos de diseño que puedan hacer, digamos, como la imagen pues más atractiva y ese tipo de cosas. Entonces, tiene que ser diferente. Y cuando ya es, digamos, la parte de legitimación, digamos, o sea, la obra que lo que le tienes que sacar brillo es al statement, ¿no? Porque eso es lo que vale, digamos, o sea, esa es la llave que te va a abrir ese tipo de oportunidades. Ahí el diseño tiene que ser absolutamente simple, lo que hablábamos, menú arriba, tipografía clara, no muy grande, información completa, fotos buenas, o sea, que sean fieles a la obra, pero que no sean, digamos, como muy artísticas, o que tengan elementos como fonditos atrás, o pues así como que se puedan ver muy lindas en Instagram, pero no necesariamente están transmitiendo realmente cómo es la pieza. Entonces sí, son 2 objetivos diferentes, son 2 tipos de portafolio diferentes. A ver, otra pregunta que tenía aquí lista. ¿Es necesario describir formalmente o conceptualmente cada proyecto del portafolio? Hay un texto que es el statement. El statement debe englobar todos los proyectos. Pero cada proyecto puede tener un texto, digamos, ya sea descriptivo, ¿no? Digamos, si hay cosas que no se terminan de entender del todo con las imágenes. Y digamos, por ejemplo, si alguien chévere, alguien que sabe escribir muy bien, un curador o algo, escribió un texto sobre esa pieza, pues incluirlo. De hecho, si yo no soy buena escribiendo, tengo la idea, sé que necesito un texto y mi texto me está saliendo mal y no se entiende nada, entonces sí es mejor que yo le diga a algún curador, a ver, esto es lo que quiero, hazme el texto de este proyecto. Y entonces, lo que les decía, en la página web se incluye todo. Si el texto no es muy largo, se pone completo, y si es muy largo, se pone, digamos, como en blog, ¿no? Para que yo pueda poner como un fragmento y un read more, o pues un leer más, para que si me quiero clavar, entonces me voy y me leo todo el texto. Y ese mismo texto me puede servir además justo para el material impreso, o para el texto de sala, por ejemplo, de la exposición, o me puede servir para ese PDF que le voy a mandar a una galería, a un curador, para que se meta, digamos, como a mi página. A ver, ¿existe alguna recomendación en cuanto a la tipografía, o sea, en la actualidad, alguna tendencia para los portafolios en general? Siempre una tipografía súper clara. Hay una que me gusta mucho a mí que se llama Relaway, que es como abierta y siempre está, digamos, pues en la mayoría de, pues en Wix y en Canva, y así, es gratuita y es muy buena, me gusta mucho, es muy delicada y se lee muy bien la Relaway. Y pues el Arial nunca falla tampoco, o sea, si lo estás haciendo así como súper neutro, es mejor irte por lo seguro, y pues Arial está muy bien. Estaría bien realizar distintos portafolios orientados a las galerías o curadores específicos. Por ejemplo, si mi trabajo artístico tiene algunos artistas o temas
o disciplinas, el dibujo, diseño, instalación. Bueno, lo que les decía, si es el portafolio, la página tiene que ser igual, ya sea para galería o para curador. Ya es la manera en la que la presentas que cambia, ¿no? Entonces, a menos que sea totalmente diferente, es decir, que lo que explicaba ahorita, que es o súper comercial y que tiene otros intereses, otros objetivos, entonces sí tienes que hacerlo aparte, ¿no? Pero ya digamos la página web no puedes tener, o sea, si es tu portafolio artístico y aunque tenga, digamos, o sea, es buscando lo comercial o lo curatorial, tiene que ser, pues sí, como un balance, ¿no? Que no se vea muy comercial, pero que tampoco se vea muy teórico, así pesado. Tienes que hacer como un balance y cambia más, es como en la manera en la que presentas tu trabajo en el momento en el que tienes una cita o tal, o en la manera en la que escribes ese mail o redactas ese mail para que vean tu portafolio. ¿Tienes asesorías personales para revisión de portafolio? Sí, sí tengo. Igual si quieres después escríbeme y sí doy asesorías personales para artistas. ¿Qué más se pueden tener? Ajá. ¿Alguien más tiene por ahí alguna duda? Bueno, otra duda que me hicieron, otra duda que me escribieron por es el nombre, el nombre del artista japonesa, Kanako Hayashi. Kanako Hayashi. Después igual les digo, los pongo en historias. Otra de las preguntas que me hacían por mensaje directo es sobre el statement, cómo redacto el statement. Ese es, digamos, hablábamos que esa es la parte central del portafolio, es como la columna vertebral. Y entonces, porque es de acuerdo a la postura crítica, el statement, que uno empieza, digamos, como a seleccionar cuáles de los proyectos tienen que ver con la obra. Yo siempre he dicho que los artistas tienen, digamos, como por lo general, dos formas de trabajar. Y esas dos formas tienen pros y contras. La primera manera de trabajar es, sé qué es lo que quiero decir, primero sé el qué, voy a hablar sobre, no sé, sobre Donald Trump, ¿no? Sé qué es lo que quiero decir, mi statement es que Donald Trump es un imbécil. Entonces, eso es el qué. Y luego intuyo el cómo, es decir, selecciono qué elementos visuales me podrían servir para hablar, o sea, para componer mi pieza y hablar sobre esa, o sea, desarrollar un proyecto, una obra que tenga estos elementos visuales para que el otro me entienda, ¿no? Entonces, intuyo el cómo, entonces ya sé, pues voy a decir, una naranja medio podrida y con un copetito amarillo y con un bigotito de Hitler. El bigotito de Hitler tiene una connotación, la naranja tiene una connotación, el copete tiene una connotación, que si está podrido tiene una connotación y entonces ya digamos como que voy a hablar. Obviamente en el arte no es tan simple, ¿no? Como no es un jeroglífico, debe tener como más poesía, más cosas, pero pues en general, pues es eso. Entonces, intuyo el cómo y luego llego al resultado final, es decir, cojo la naranja, le pongo el copete, le pongo hago la obra, queda producto terminado, listo, esta es la pieza. Ahí el pro es que es más fácil, ¿no? Uno escoge un tema que sea, digamos, relevante y lo desarrolla. El problema, ese es el pro es que es fácil, el contra es que no es tan genuino, tan auténtico y es muy fácil caer en la ocurrencia y en el oportunismo incluso, ¿no? Entonces ese es, digamos, como eso. Y no es tan genuino porque la manera en la que yo lo estoy viendo, si no es algo que realmente me afecte a mí, que yo tengo una visión como muy precisa de lo que está pasando ahí, pues es muy fácil caer en lugares comunes, en desarrollar piezas que también está desarrollando el otro, ¿no? O sea, son lugares comunes. Y la otra manera, que ahí voy, no crean que me perdí, y ahí ahorita vuelvo al statement, la otra es que muchos artistas primero intuyen, no saben por qué, pero hacen cuervos y cuervos y cuervos, o hacen una cosa una y otra vez, hay un elemento recurrente en todas las piezas, ¿no? No saben por qué, ¿no? Y luego llegan al cómo, llegan al resultado final, es decir, intuyen, ¿no? ¿Qué es lo que quieren decir? Es decir, voy a hacer como piezas con cuervos y cuervos y cuervos y llego a la obra. Al final hago una pintura, una escultura que son cuervos.
Entonces, si llego hasta ahí, es una ocurrencia. Se me ocurrió hacer una pieza con cuervos. Y en el arte o sea, acuérdense que hablamos de la trascendencia en el caso del mercado del arte, que hablamos de trascendencia, pero no una trascendencia como al nirvana, no es horizontal, no es que uno ve para el cielo o pues vea la obra de arte y uno se siente en el nirvana, porque eso jamás pasa, o sea, eso solamente en las películas. Es una trascendencia lineal, que en 50 años, en 100 años, eso siga siendo importante. Entonces, el objetivo del arte es que sea trascendental, pero si a mí se me ocurrió algo y lo hice, eso es una ocurrencia. Si tocó pared, hasta ahí llegó. Si yo no tengo cómo argumentar por qué hice lo que hice, es una ocurrencia. Y una ocurrencia es como lo contrario, no es algo que no tiene trascendencia, no va a pasar, digamos, como la historia no es un objeto que tiene un potencial histórico. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no es que no esté esa trascendencia, ahí está. El problema es que es muy difícil voltear los ojos y entender por qué la imagen del cuervo o la imagen de lo que sea o este elemento recurrente en mi obra es continuo, porque aparece todo el tiempo. ¿Qué connotación tiene ese elemento para mí? ¿Qué lectura yo le doy? ¿Qué representa para mí? Y eso va a hablar, digamos, tal vez de algo que me pasó, una experiencia, algo que me hizo apuntar, digamos, a una problemática determinada. Entonces, cuando yo logro voltear los ojos, ¿no? e identificar eso por lo cual es importante lo que estoy hablando, es esa cosa que solamente, o sea, que yo lo estoy traduciendo, digamos, con estos elementos visuales, ¿no? Esta preocupación que yo tengo, ese statement, ¿no? Cuando yo logro identificarlo y logro ponerlo en palabras en un par de párrafos, ¿no? Rompo esa pared y ya queda completo de los 3 puntos: el qué, la intuición, el qué y el cómo. En la primero estaba el qué, luego la intuición y luego el cómo. En ¿no? Está primero la intuición, luego el cómo y luego rompo la pared y identifico el qué. Entonces, eso es lo que yo necesito para escribir el statement. Analizar todas mis obras, ver cuáles son los elementos recurrentes en el caso de que sea el segundo esquema, digamos, el de primero la intuición. Tengo que analizar en todos mis trabajos cuáles son los elementos o los temas recurrentes, identificar, hacer, digamos, como una reflexión sobre por qué podrían aparecer, por qué me interesa eso, qué representa y tal, y entonces yo ya lo puedo escribir y justificarlo, argumentarlo, o sea, decir, yo de lo que estoy hablando no es de los cuervos tan bonitos que son, estoy hablando de los cuervos porque resulta que los cuervos son unos animales que han logrado estar, digamos, como son unos animales que están lejos de estar en vías de extinción, que se han logrado al final adaptar al ser humano, son súper inteligentes, o sea, entienden el semáforo y esas cosas que son los humanos, que los humanos supuestamente estamos, bueno, no supuestamente, pero bueno, estamos, digamos, acabando con el planeta y tal, pero al final, pues, como que los cuervos representan un poco eso, ¿no? Pues sí, del ser como resilientes y como poderse adaptar a lo que hay, básicamente, ¿no? Entonces puede ser que sea por eso. Entonces yo realmente de lo que estoy hablando no es del cuervo como animal, sino realmente estoy hablando de la capacidad que tiene el ser humano y la naturaleza en sí de, por un lado, reconocer que, pues sí, que somos malos o que somos, sí, la cagada, pero que al mismo tiempo, pues esto es lo que hay y no podemos pasar toda la vida sintiéndonos culpables o lo que sea. Esto no es lo que estoy diciendo yo, me lo estoy inventando, ¿no? De hecho es algo que hablaba yo con un artista cuando la asesoraba. Entonces, bueno, eso es el caso. Entonces, el segundo caso, de lo primero la intuición y tal, ahí el pro es que es mucho más auténtico, ¿no? Mucho más genuino, es realmente un interés personal que sí tengo y que tiene que ver con algo que me pasó y que solamente yo desde mi esquinita del mundo vi y entendí. Y el contra es que es mucho más difícil. Muchos artistas se quedan topando pared. Y es cuando el statement empieza a sonar o una poesía rarísima, ¿no? Que la luna y tú y yo y no sé qué, o
súper académico, rimbombante del posminimalismo abstracto, de la yuxtaposición de lo subalterno periférico, ¿no? Entonces, porque no entiendo realmente qué es lo que hago, no sé cómo argumentar de verdad lo que estoy haciendo. Entonces, tengo que hablar en jeringonza para que no se note que no sé. A ver, otras preguntas. ¿Es necesario crear un nombre de artista como marca? Ejemplo real, no quiero quitarme el apellido materno, pero resulta muy largo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo, digamos, por ejemplo, con el que se sientan cómodos. Es muy normal que los artistas, digamos, por ejemplo, decidan usar el otro apellido, ¿no? También porque suena mejor o porque, digamos, si me llamo Juan Pérez, pues seguramente hay 17 artistas que se llaman Juan Pérez, ¿no? Entonces, igual de pronto, si el segundo apellido es un poquito más, pues menos común, pues igual me puede ayudar. Entonces, en ese caso, pues sí lo recomiendo, si quieren. Pero lo ideal es que tengan su nombre. Ahora, si tienen esto de las, digamos, como de las dos personalidades, ¿no? De lo comercial y digamos, como el otro tipo de arte, pues el arte como profesional, ahí sí recomiendo que se distancien. En ese caso, el comercial, pues sí puede tener un branding, que puede ser las iniciales, ¿no? O por ejemplo, otro nombre de otra cosa, ¿no? Y pues sí, aprovechar que justamente pues en el tema de branding te va inclusive mejor si tienes un logo muy chévere y de pronto el tener las siglas pues te puede ayudar a que sea como más catchy y tal. En caso de ser artista quien toma la iniciativa de acercarse a una galería o curador, ¿qué consideras más efectivo? ¿Los portafolios o materiales impresos o el formato digital? Yo recomiendo, obviamente dependiendo del foro. Si hay muchos, digamos, en las inauguraciones pasa que muchos artistas, obviamente, digamos, en las inauguraciones van curadores y tal, y hay muchos artistas que dicen, ay, buenísimo, ahí está el curador tal, le voy a caer y le voy a hablar sobre mi proyecto. Eso es un error, porque por lo general, pues el curador va a la exposición y ya, es decir, como que quiere ver lo que está en la exposición, pero un poquito como no trabajar, ¿no? O sea, es decir, ya está como en su descanso, pues. Entonces llegar y caerle en plancha a veces es un poquito molesto y puede estar, digamos, como generando en contra, ¿no? Como funcionándonos en contra. Pero ahí, digamos, por ejemplo, es chévere poder hablar con él de otras cosas, ¿no? De temas que le interesen, que no tiene que ver con mi obra, o sea, que sea genuino, pues que hay un interés por establecer una conversación. Se va a acabar en un minutico, finalizo y me vuelvo a conectar para que se conecten rápido. Ahí voy. A ver que se conecten un poquito más y ya te sigo contestando, Andrés. A ver, otro poquito más y ya empezó a contestar. Ya, listo. Bueno, entonces les decía, que entonces a veces, digamos, en la inauguración, pues es chévere hablar de otra cosa y luego, o sea, como de temas en común que sean muy interesantes y tal, y luego decirle, oye, igual te hablo la otra semana y para hablar un ratito, te invito a un café o te invito a mi estudio y te muestro lo que hago. Esa es la que veo yo, pues por la cantidad de artistas que conozco y que veo y tal, esa yo siento la que más funciona, ¿no? Que pues porque es de una manera como muy orgánica. Y obviamente también les da tiempo a ustedes de investigar bien quién es esa persona, cuáles son los proyectos que ha hecho, qué temas son los que le interesan para poder, digamos, como desarrollar el guión, digamos, como del estudio Visit, pues de una manera que resulte más eficiente. Eso por una parte. Y luego, por ejemplo, cuando, o sea, eso sí lo conoces, o sea, si tuviste la oportunidad de conocerlo, o por ejemplo, si tuviste la oportunidad en una feria o algo que te presentaron a un galerista que ya no va a estar, o sea, que no tiene tiempo o no va a poder ir a tu estudio, ¿no? O no vas a poder tener una cita, esos 15 minutos para mostrarle tu portafolio, entonces lo mejor es
si te lo presentaron, alcanzar, digamos, como a presentarte bien y lo que sea. Si tienes, por ejemplo, una de estas postalitas o un material impreso chiquito, ¿no? Nada que sea como muy, no que sea muy grande, digamos, por ejemplo, ahí yo ya no le entregaría porque este ya es muy grande, pero sí perfectamente una postalita o incluso el que hablábamos, entregarle alguito para que se acuerde de mí y que cuando le escriba ya sepa. Y eso también funciona muy bien. Ahí le mandas un PDF chiquito, ¿no? Como, oye, qué bueno que nos conocimos, como quedamos aquí, te mando un poco de mi trabajo, espero que cualquier cosa ya me avisas, tal. Y entonces le mandas ese PDF chiquito para que se meta a tu portafolio digital. Y luego, por ejemplo, cuando ya de plano no lo conoces y, por ejemplo, que vas a ir a visitar tienes planeado un viaje, no sé, a Barcelona. Entonces, con anterioridad, o sea, como con un mes antes, escribes a varias galerías que te interesen, no a todas, a las que tú veas que los artistas tienen algo en común contigo, ¿no? O con el tipo de obra que realizas. Si de repente hay alguna galería que represente a algún artista con el cual tú compartiste una exposición colectiva, mucho mejor, porque entonces ya ahí es un gancho, oye, te escribo porque vi que representas a este artista, en 2015 expusimos juntos en tal lugar, creo que te puede interesar mi obra, justo voy a estar estos días en Barcelona, me encantaría hacer una cita contigo. Eso funciona muy bien. Entonces yo creo que, y ya obviamente cuando tengas esa cita, pues entonces siempre le dejas alguito, ¿no? Creo que esa puede ser la opción. Que si el statement puede durar toda la vida o irlo cambiando. El statement puede ir variando, claro. O sea, va cambiando, va mutando, pero lo que tienen en común todas las piezas que haces es pues que las hiciste tú. Y por lo general, a menos que te haya pasado algo que definitivamente cambió tu vida, ¿no? Y tu forma de ver el mundo y tu manera de producir, pues el statement va a ir, digamos, evolucionando, pero no cambiando del todo. La esencia sigue siendo la misma. Ahora, por ejemplo, pasa con algunos artistas, por ejemplo, la maternidad es una cosa que siempre lo cambia uno. Es una de esas cosas que uno, o sea, es un parteaguas, no es lo mismo. La vida no es lo mismo después de tener hijos, ¿no? Y sobre todo para las mujeres, como el vivir todo ese proceso, el cambio y tal. Entonces, por ejemplo, un artista que trabaje con arte político, por ejemplo, de repente tuvo a su bebé, pues fue mamá y tal, y entonces empieza a hacer algunas piezas que se van más por el lado de trabajar como con la maternidad y tal. Está muy bien que lo trabaje. Si mi línea, es decir, si mi statement va hacia el arte político y de repente fui mamá y empiezo a hacer un proyecto que tiene que ver con la maternidad, tengo que ver qué tanto es una salidita del camino, digamos, como esta línea más o menos derecha, ¿no? Si es, digamos, como un brazo que le sale, como un apéndice, pues. Pero si empiezo a ver que después de ese proyecto hay otro proyecto que también tiene que ver con esto, y hay otro proyecto, y hay otro proyecto, pues entonces ya tengo que replantear un poco el portafolio en general, y entonces modificar el statement y al mismo tiempo todos los proyectos que se salen de ese nuevo interés, digamos, de esa nueva corriente, ¿no? Porque lo que queremos es que en el portafolio sea conciso, que sea una línea derecha, que no confunda al otro. Si yo voy a un restaurante japonés, pero empiezo a ver tacos de marlin y luego, no sé, sancocho santafereño y tamales boyacenses y pizza, pues como que ya digo, puta, ¿cómo me va a ir a quedar ese sushi, no? Entonces es importante que no se pierda, digamos, como ese entendimiento, ¿no? Como que el que esté viendo el portafolio entienda en general, que sea un mismo paquete. Entonces, si ese proyecto es un apéndice, es una cosita que se sale, está bien. Si empieza a generarse otro tipo de obra, entonces se replantea todo el portafolio. Y si empieza a hablar de la maternidad, pero por ejemplo, se empieza a juntar con estos intereses, por ejemplo, estoy hablando de la maternidad, pero estoy hablando de temas que tienen que ver, por ejemplo, con políticas de salud pública, la discriminación laboral a las mujeres embarazadas, o estoy hablando sobre cosas que tienen que ver como con mi statement principal, ahora visto desde la maternidad. Entonces tal vez ahí lo que cambie no es el statement, sino la configuración, o sea, la categorización de las obras,
A ver, ¿quién más tiene por ahí preguntas? Tengo varias personas. Portafolio de actor artista. ¿Tienes varios personajes? Portafolio de actor artista. Ah, ok. Bueno, en el caso, digamos, si eres actriz, Estefanía, bueno, ahí digamos es ese otro tipo de portafolio y yo no sé muy bien ahí, yo creo que también tendré que ser más bien un reel. No, ahí no soy, pues digamos, como experta en ese campo. Digamos como para, es decir, si tu objetivo es, digamos, por ejemplo, conseguir una película, una obra de teatro o algo así, pues entonces ya tienes que desarrollar tu portafolio para ese objetivo. Y entonces, siguiendo la misma lógica que yo creo que aplica a cualquier tipo de portafolio, pues ahí es la manera en la que muestras ese registro de la obra. En ese caso, pues no pueden ser solamente fotos, tienen que ser pues la actuación, y la actuación tiene que ser pues un reel de lo que has actuado antes, o los castings, o que hagas, digamos, como experimentos, ¿no? Como que te grabes a ti misma, lo que sea, si todavía no has tenido alguna, sí, alguna actuación o algo así. ¿Alguien más tiene por ahí preguntitas? A ver, en caso de artistas emergentes y expos ligadas a la tesis y maestrías, ¿es necesario poner obras del proceso experimental como datos previos? Sí, obviamente el portafolio es un tipo de documento diferente a una tesis. ¿No? Es como les decía, una cosa es el portafolio, otra cosa es la carpeta de proyecto, otra cosa es la lista de obra y otra cosa es la tesis. En la tesis de la universidad, pues en la maestría o en la licenciatura de artes, pues obviamente tienes que tener no solamente la obra final, lo que se va a exponer, que supongo que te piden hacer una exposición final, sino que también tienes que tener fotografías tanto de los referentes, de dónde estás, digamos, de dónde estás investigando, ¿no? Y cuáles son tus referentes artísticos y conceptuales, y también tienes que poner imágenes obviamente del proceso. Ahora, dentro del portafolio, cuando son piezas que involucran procesos, sí es recomendable, por ejemplo, poner algunas imágenes que me sirvan para terminar de entender cómo se hizo eso, ¿no? O por ejemplo, detalles. Si hay una pieza que es gigantesca, que obviamente en una foto de pantalla está chiquita, pues tengo que poner detalles. Y entonces ahí en la ficha técnica tengo que escribir detalle o foto de proceso, ¿no? Entonces yo ya entiendo que esa es la fotografía de proceso y el resultado final es ¿no? Si eso es importante para entender la pieza. ¿Puedes repetir eso? Portafolio, carpeta de proyectos en okay. Las diferencias que hay. Entonces, portafolio es la página web que tiene todos los proyectos categorizados, el statement, el texto, el currículum, la semblanza, o sea, todo eso que de hecho ahí en la lista, en las historias de mejores amigos, ahí les puse todos los datos. La carpeta de proyectos, un solo proyecto. Estoy haciendo, digamos, estoy presentando un solo proyecto, ya sea para que me lo expongan o porque necesito que ese curador o la persona a la que estoy viendo conozca ese proyecto en particular. Entonces, lo que decía, lo puedo acompañar con un impreso de este estilo, ¿no? Entonces, esa es la carpeta de proyecto. Luego está la lista de obra disponible. Ahí van los precios y obviamente la lista de obra disponible, ¿no? O sea, lo que lo está vendido, pues ahí ya no lo incluyes. En el portafolio sí tienes que incluir todo, si haya vendido o no. Entonces, la lista de obra disponible son los precios y tal. Y esas son las tres. Y bueno, la tesis es otro tipo de documento, o sea, ya es una investigación y tiene un marco teórico y pues es un ejercicio académico. ¿Crees que muchos portafolios y páginas de artistas se parecen? Como fondos en blanco, portafolio de plantilla. Sí, claro, se parecen y no importa. Perfecto que se parezcan, o sea, si se parecen para ser sencillos y simples y claros, que se parezcan todos, eso sería un beneficio para todo el mundo. O sea, la verdad, no hay que ponerse creativo con el portafolio. El portafolio no es una obra de arte, entonces es una herramienta que tiene que servir. Entonces, si es blanco, menú arriba, nombre claro, tipografía clara, todo fácil de usar, mejor.
¿En la página web se deben poner solo los proyectos terminados o se puede poner también los que están realizándose? A menos que sea un proyecto que te va a tomar años, ¿no? O un año por lo menos, un proyecto muy largo, lo puedes incluir. O proyectos, por ejemplo, que están en fases. Ya terminó la primera fase, la segunda fase y la tercera fase está en construcción o en proceso. Está perfecto. Pero yo, por lo general, no recomiendo que pongan proyectos que no están terminados, ¿no? Por ejemplo, series que apenas van empezando, que les quedó divina la primera y entonces se animan a ponerla ya en el portafolio, pero si va a ser una serie y para entenderla tiene que ser serie, no puede ser, digamos, como, pues sí, o sea, es decir, no, tienes que hacerlo así, o sea, como que no solamente una, pues sí, se me fue la onda. No, como que tienes que tenerlo terminado, o sea, sí, porque si no, das pie a que cuando estés presentando el portafolio se te vaya la onda y empieces a hablar como de proyecto, es que esto no sé si lo voy a hacer y así y así, y eso te puede comer un montón de tiempo que no tienes para presentar otros proyectos que tal vez sí tienes de manera más concreta. Hablas solo de los portafolios de curadores. Ah, bueno, eso es una cosa. Cuando yo tenía la página de Living Art Room, que les contaba, bueno, el primer proyecto que yo hice fue llamado Living Art Room, era una página de portafolios. Primero eran de artistas y luego alcancé a hacer unos 2, 3 curadores. Creo que hoy en día el tener una página para un curador es súper importante porque también les abre una oportunidad, digamos, laboral interesante, ¿no? Cuando, digamos, por ejemplo, cuando alguien va a investigar un curador que se necesita para la Bienal, o sea, estamos aquí en el comité organizando, mirando a ver quién es un curador que nos funcione para lo que queremos, pues entonces uno tiene que empezar a patinar en Google como en diferentes textos, en entrevistas, en cosas que si uno, o sea, ahorita en internet hay 1.000.000 de cosas que uno no tiene control. Entonces, si tú no tienes control de tu información en internet, pueden dar justamente con el texto que te publicaron antes de corregir o que le metieron mano o que una entrevista que alteraron. Ese tipo de cosas pueden pasar. En cambio, cuando tienes una página web, tú ahí estás poniendo lo oficial. Entonces uno ya sabe, uno como alguien que está investigando, un curador, sabe que si hay una página web, pues no me creo todo lo demás que veo en la web. Me voy derecho y creo todo lo que está en la página porque asumo que está revisado, filtrado y tiene, digamos, como el sello de calidad de ese curador. Entonces, porque sí, en internet, pues, no solamente los curadores, los artistas y todo el mundo sabrá que a veces uno dice una cosa y le publican otra totalmente diferente. Entonces, si uno no tiene control sobre eso, puede ser peligroso y pues también puede ser beneficioso cuando uno se adelanta un pasito y cuando uno tiene su propia página web. Hay una curadora que quiero mucho, que me ha ayudado a mí en la vida muchísimo, que se llama Miret Herrera. Ella tiene su página web súper linda, súper bien armada, con sus textos y todo. No la he visto últimamente, no sé si igual y de pronto ya no la tiene, pero tiene una página exquisita. Eso. Y pues bueno, no sé si hay alguna duda, si hay alguna que se quedó arriba y ya no estoy viendo, igual si me la puede volver a hacer. ¿No? Entonces, pues bueno, yo creo que igual cualquier cosa me pueden escribir y si les puedo contestar, yo feliz, ahí voy a estar pendiente. Y pues nada, los invito entonces para que se conecten mañana, pasado y sigan viendo las charlas, que los invito también a que sigan apoyando las iniciativas que tienen otros. Otra pregunta. Has comentado que definamos a quién va el portafolio, pero entonces tendríamos diferentes páginas web. Otra vez, si es una cosa súper comercial, es otra página web. Y si es algo que va hacia el arte profesional, tiene que ser una página como mucho más sencilla, que no tenga lo de branding y eso, sino que sea eficiente. O sea, que todo esté perfecto, se vea a la mano, los menús, todo sea muy sencillo. ¿Un blog te parece bien? ¿Un blog te parece bien o debe ser una página, supongo? Una página, siempre una página. El blog a veces no es suficiente. Yo recomiendo mucho Wix, es muy fácil hacer las páginas web, entonces Wix es facilísimo. Igual en una de esas, si quieren,
Si me escriben y hay varios que les gustaría, igual yo doy una charla de cómo manejar Wix para artistas, porque soy la experta, amo Wix. De nada, de verdad que lo hago con muchísimo gusto. También ahora en Instagram he visto un par de artistas que sí tienen un perfil de Instagram que podría ser un muy buen portafolio. Nunca hay que reemplazar una red social por portafolio. Ojo, jamás. La red social tiene que ser un gancho para llevar a la gente al portafolio, no un portafolio. La gente que se conforma con tener un Instagram ahí desorganizado, eso no funciona como portafolio. Entonces hay que tener una página web. Pero he visto unos perfiles de artistas que sí, digamos, por ejemplo, con esto de las historias destacadas han podido hacer, digamos, como categorías y tienen un feed como súper organizado y no ponen cualquier foto que se tomaron o que se encontraron por ahí, sino que todo va en función de su trabajo, y me parece un buen ejercicio. Igual puede ser, también Instagram pues es una buena cosa. Gracias. Y usar Behance como portafolio, es que lo que pasa es que Behance es más como para creativos que tienen que ver con publicidad, diseño gráfico y tal. Si tu obra va por ahí, claro, sí. Si tienes una obra comercial que va hacia la ilustración, hacia el diseño gráfico y tal, úsala, claro que sí. Pero si es en el arte profesional, o sea, si tú le estás apuntando a las galerías, a los curadores y tal, sí te recomiendo tener una página web con tu dominio, y sobre todo que sea un dominio que sea tu nombre o relacionado con tu nombre. Jamás pongan a mí me gusta el café.com o pajaritosvolando.com. No, o sea, porque uno, ¿cómo se va a acordar de eso después si uno tiene la idea en la cabeza de un artista que le encantó, pero la página era algo con pajaritos, pero no me acuerdo muy bien cómo es? Entonces nunca va a aparecer. Entonces que sea su nombre. Si ya, digamos, si resulta que es el pobre Juan Pérez, pues es Juan-Pérez artista.com o algo, pero que tenga su nombre, ¿no? Y a ver, ¿sabes el nombre de los artistas para revisar sus Instagram? Déjenme volver a checar porque la verdad no los anoté. Tengo que empezar a hacer una colección virtual de perfiles de Instagram que funcionen como portafolio. ¿Cuál es el nombre de la curadora que mencionaste? Emiret Herrera. Emiret, con T, o sea, TH al final. Emiret Herrera. Y pues creo que ya fue todo, ya me extendí un montón. Pero entonces los invito de verdad para que no se pierdan, las demás charlas. Van a estar de verdad buenísimas. Es así, estoy aprovechando para hacer charlas justamente con la gente con la que más rico hablo y la gente que más admiro, y le van a sacar un jugo enorme. Y por favor, ayúdenme a compartirla para que este esfuerzo pues valga la pena y que mucha gente pues se pueda beneficiar de eso. Cuídense, apoyen a los que puedan, si pueden compartir algo, si tienen estabilidad económica y ahorita y no están en riesgo y tal, y pueden apoyar y comprar una pieza de un artista, alguien que tenga un emprendimiento, alguien que tenga un restaurante, lo que sea, cómprenle una cena por adelantado, traten de apoyar a la gente, o sea, no porque ahorita estemos en crisis y todo el mundo esté, digamos, como compartiendo y dando cosas gratis, eso no quiere decir que ahora todo regalado. También pónganse en la posición de los que de verdad van a sufrir las consecuencias de esta crisis, y si pueden y tienen la opción, apoyen, cómprenle un artista aunque se los entregue después de que pase el encerrona, al amigo que hace cualquier cosa, apoyen y traten de mantener a flote a las personas que están, que no tienen trabajo, digamos, como estable. Ese es ahí el consejo de salida. Bueno, les mando un beso a todos. Me encantó hacer esto y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día. Sigan compartiendo. Nos vemos mañana. Chao. Bye.